El Ministerio de Justicia debe tomar muy pronto medidas de excarcelación como lo han hecho otros países. No puede ser que nos quedemos en un interminable debate sobre cuál es la medida más adecuada y mientras ello ocurre existan brotes en las cárceles. En la URI de Kennedy, la personería también pudo establecer que en este momento hay 115 personas privadas de la libertad, cuando ese lugar tiene una capacidad para 60 detenidos. Lo último en Noticias Caracol. El COVID-19 también genera afectaciones en la principal refinería de combustibles del país. Ya hay 2 trabajadores petroleros contagiados, de los cuales uno falleció. Ecopetrol ya tomó medidas. Una de las plantas principales de la refinería de Barrancabermeja, que procesa un alto porcentaje de combustible para el país, fue apagada temporalmente para desinfectarla luego de la muerte por COVID-19 de uno de los trabajadores. Quiero informarles que tomamos la decisión de apagar la unidad de cracking UP2 para su desinfección integral. Esta medida se suma a otras que hemos tomado a lo largo de este mes, como la disminución del 80% del personal directo y aliado que venía laborando en nuestras instalaciones. Según la petrolera, mientras que esta planta esté apagada, una segunda unidad permanecerá prendida para continuar refinando combustible. En Barrancabermeja ya se han detectado 3 casos más relacionados con el trabajador fallecido. Según Ecopetrol, 3 epidemiólogos llegaron a la refinería para examinar el margen de riesgo. Inicialmente tenemos 30 camas dispuestas para nuestros trabajadores. Esto ayudará a la contención del virus. Según la Unión Sindical Obrera, la producción de combustible en la refinería de Barrancabermeja bajó al 55%. Por ahora le hemos pedido a Ecopetrol reducir al mínimo, a lo indispensable, la operación de la refinería de Barrancabermeja. Se espera que en menos de un mes nuevamente se reactive la planta, que permanece apagada por desinfección. En otras noticias, arrepentidos se mostraron los organizadores de distintas procesiones en Antioquia. Reconocen que es un error, pero ahora le están pidiendo a la comunidad que oren, pero desde sus casas. Como un acto de arrepentimiento, los convocantes a las masivas procesiones en Liborina y Olaya, municipios de Antioquia, pidieron perdón por no haber acatado la cuarentena nacional. Las disculpas para todas las personas que hemos ofendido con este hecho. Las disculpas en nombre de la vereda de Curití. De antemano yo les pido, vuelvo y le digo, estamos muy arrepentidos y que no volverá a suceder esto. Aunque aseguraron que se trataba de un acto de fe, reconocieron que con la procesión pusieron en riesgo a decenas de personas, incluidos niños y adultos mayores. Hoy quiero hacerles una invitación a que oremos en familia, a que oremos desde nuestras casas y no hagamos aglomeraciones. Aunque esta vez las consecuencias fueron pedagógicas, las autoridades advirtieron que si se vuelve a repetir la situación, impondrán las sanciones correspondientes. La mejor manera de poner en práctica nuestros preceptos religiosos es proteger al prójimo también como nos protegemos nosotros mismos. La policía asegura que trabajará mancomunadamente con las alcaldías municipales para garantizar el cumplimiento de la norma. Sí, señor, se expusieron a un gran riesgo. Escuchen esto. En Doral, Antioquia, fueron sorprendidas varias personas que viajaban en una ambulancia sin requerir ninguna atención médica. En plena contingencia, el vehículo, que pertenece a una clínica privada de Medellín, fue movilizado cuando transportaba a 3 hombres que habían quedado libres de una cárcel de Ibagué. Según autoridades, el conductor de la ambulancia habría recibido dinero para llevar a los expresidiarios de Puerto Boyacá hasta Medellín. Todos los implicados en el caso fueron sancionados por incumplir la medida de aislamiento. En Pereira fueron intensificadas las sanciones contra las personas que violan la cuarentena. Por casos como estos, donde una mujer se oculta tras un cartón para evadir los controles de aislamiento obligatorio, la Fiscalía inició 4 acusaciones penales por el delito de violación a medidas sanitarias que podrían representar una pena de 4 a 8 años de prisión. En Pereira van más de 2.200 comparendos a quienes desobedecen las normas y deberán pagar cerca de 1 millón de pesos. Y como si fuera poco, en Villavicencio fueron capturadas 42 personas que estaban haciendo una fiesta en una finca a las afueras de la ciudad. Las autoridades, por supuesto, están diciendo que estaban violando la cuarentena obligatoria que estamos viviendo los colombianos. En ese lugar, además, incautaron licor adulterado, drogas y armas de fuego. Mientras el país lucha para evitar la propagación del COVID-19, en una finca a las afueras de Villavicencio, 42 personas fueron encontradas en plena fiesta.
en medio de licor adulterado, mujeres semidesnudas, algunas extranjeras, drogas y armas de fuego, funcionaba lo que para las autoridades sería un burdel que por la cuarentena trasladaron de manera ilegal a la zona rural. Donde a través de una información ciudadana llegada a nuestra línea 123 se logra evidenciar algunas actividades donde se presumía que este sitio se venía utilizando como burdel. Dentro de las personas capturadas tenemos la presencia de 16 mujeres y 2 hombres venezolanos. Entre los capturados están 2 propietarios de reconocidos negocios nocturnos en Villavicencio. Estas personas han buscado la forma de evadir el control de las autoridades y por eso se sitúan en estas zonas rurales. Desde el aire, con drones, ubicaron con precisión la finca donde ingresaban y salían vehículos de día y de noche, violando el decreto presidencial. Mediante la utilización de un dron de la Policía Nacional y su operario se hizo la verificación aérea, tomando fotos panorámicas de contexto, de igual forma unos videos de apoyo donde se evidenciaba la circulación de vehículos, motocicletas y personas entrando y saliendo pues a este inmueble. En el lugar encontraron 3 armas de fuego sin permiso y 36 botellas de licor adulterado. Desde la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco presidió la celebración de la Vigilia Pascual propia del Sábado Santo. El máximo pontífice hizo un llamado para que seamos mensajeros de vida en tiempos difíciles y pidió por el fin de las guerras, el fin del aborto y el fin de la pobreza en el mundo. Esta vez, en una basílica oscura, se dio inicio a la celebración de la Vigilia Pascual del Sábado Santo. Al comienzo de la Eucaristía, se bendijo y se encendió el cirio pascual, alumbrando el templo como símbolo de iluminación en la vida de los cristianos. En medio de las lecturas de la misa, sonaron las campanas celebrando la resurrección de Jesucristo. En la homilía, el Santo Padre pidió por el fin de las guerras, el aborto y la pobreza en todo el mundo. Basta guerre, basta di guerras, si fermano la produzione que se acabe la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos que matan la vida inocente. Además, invitó a la humanidad a ser semillas de esperanza, al igual que la Virgen María y María Magdalena. ¿Cuántas personas en los días tristes que vivimos han hecho y hacen como aquellas mujeres? Esparcen semillas de esperanza con pequeños gestos de atención, de afecto, de oración. Por último, envió un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo. Con Dios nada está perdido. Ánimo. Es una palabra que en el Evangelio está siempre en los labios de Jesús. Recuerde que usted podrá seguir la transmisión de la Misa de Resurrección a través de la señal del canal Caracol mañana a partir de las 7:50 de la mañana. Volviendo a noticias de Colombia, a la isla de San Andrés llegaron decenas de cajas con insumos hospitalarios para adecuar una nueva sala de cuidados intensivos en el único hospital que tiene la isla. También mañana van a ser entregados más de 1.700 mercados a las familias más pobres. Desde el Comando de Combate número 3, ubicado en Malambo Atlántico, a bordo del avión presidencial llegaron 25 camas para UCI, 10 respiradores, cajas con medicinas y equipos biomédicos para fortalecer la atención especializada que necesiten posibles pacientes contagiados con coronavirus. Adecuación de las UCI, que van a ser en total más de 29 UCIs que vamos a tener y quedaríamos nosotros prácticamente con 3,2% de porcentaje
por cada 10.000 habitantes. Esta es la bodega ubicada en el sótano del hospital que será adecuada como una nueva sala de cuidados intensivos que contará con 20 camas y con todas las condiciones médicas que se requieren para su funcionamiento. Un área aproximada de 300 metros cuadrados. Va a tener una zona de desinfección, una zona de cuidados de intensivos, una área de enfermería y una zona de adecuación de ropa sucia, ropa limpia y lavados quirúrgicos. La Fuerza Aérea Colombiana además puso a disposición de los sanandresanos aviones para traslados aeromédicos. Las aeronaves contempladas para desarrollar ya transporte aeromédico en una condición positiva de hallazgo en un paciente de COVID-19 están dispuestas en el Comando Aéreo de Transporte Militar. Son aeronaves tipo Casa 295. De 9 camas disponibles en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos, la isla pasará a tener 33 nuevas camas, de las cuales 4 serán enviadas al Hospital de Providencia. Una preocupante cifra tiene en alerta a las autoridades. 12 mujeres fueron asesinadas en los primeros 15 días de la cuarentena en el país. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, que además informó sobre 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar registrados en el mismo periodo. Para ponerle freno a este flagelo, el gobierno nacional adelanta varias estrategias como los albergues o casas refugio para mujeres víctimas de la violencia, mientras que la Policía Nacional brinda acompañamiento con patrullas conformadas por mujeres. A propósito, ante el aumento en el número de cifras y de casos registrados por violencia intrafamiliar en el país, en Santander se creó una nueva estrategia. Con una patrulla móvil se desplazan a los lugares de emergencia. Por Bucaramanga y el área metropolitana, esta patrulla recorre las calles. Por favor, rompan el silencio. No saquemos todos los quehaceres del hogar en nuestra espalda. Desde este vehículo de las autoridades se realiza un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier caso de violencia intrafamiliar. Esta patrulla está integrada por psicólogo. La Gobernación de Santander colocó a disposición un psicólogo con experiencia en salud mental. Segundo, tenemos nuestra patrulla de infancia y adolescencia y la seccional de investigación criminal en caso de que haya que judicializar. Lo que hacemos es que llegamos al domicilio, a la residencia como tal de la víctima, para constatar los actos realmente violentos por parte del victimario. Según las autoridades, las mujeres son las principales víctimas de violencia en los hogares. Más que todo la violencia psicológica, como reportan que todos los quehaceres del hogar están siendo delegados solamente a la mujer. Los ciudadanos apoyan esta iniciativa. El llamado es para que denuncie la ciudadanía. Ahorita que estamos de pronto todos en casa, no se debe tolerar este tipo de hechos. Quienes tengan una denuncia pueden llamar en Santander al 691-0980 o a la línea 123. Pero los niños también son afectados directamente. Atención a esta cifra, más de 1.200 niños han visto vulnerados sus derechos durante la cuarentena en el país. Por eso el ICBF abrió una convocatoria para que contratistas de este instituto o familias que han participado en procesos de adopción puedan convertirse en hogares sustitutos transitorios. 602.000 niños. La estrategia del Instituto de Bienestar Familiar busca darle un hogar a los más de 1.200 menores de edad víctimas de maltrato psicológico y sexual, entre otros delitos, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante la cuarentena hemos empezado los procesos administrativos de más de 1.200 niños, niñas y adolescentes del país que han visto vulnerados sus derechos o física, psicológica o sexualmente, y estamos invitando a que más familias entren a ser copartícipes del restablecimiento de sus derechos como hogares sustitutos transitorios en el marco de esta emergencia. Para Lorena Vargas, directora de programas de niños de difícil adoptabilidad, las cifras son alarmantes. Es realmente crítica la situación en este momento para los niños y el maltrato infantil está subiendo de una manera absolutamente desproporcionada. Estamos ya, todos los centros de protección del Estado están llenos, nuestras instituciones, los hogares sustitutos, el sistema se va a desbordar muy prontamente. Parte de la estrategia para combatir este flagelo es que aquellos colaboradores contratistas del ICBF o familias que han tenido relación con los programas de protección del instituto, como las familias que han participado en un proceso de adopción, puedan abrir sus puertas para recibir a los menores. Los requisitos para convertirse en un hogar sustituto transitorio de emergencia son los siguientes: ser hombre o mujer mayor de 25 años y menor de 55 años,
Que en el hogar no haya personas mayores de 60 años ni personas que presenten afectaciones agudas de la salud. La familia postulante deberá además contar con internet y computador dentro de su domicilio. Para las madres sustitutas, quienes por años se han venido encargando de darles un hogar a estos menores, estos espacios son fundamentales para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es de muchísima importancia la labor que se presta mediante una familia sustituta, ya que al niño se le brinda una familia donde él pueda ser atendido, donde pueda ser acogido en un seno familiar con condiciones que los niños necesitan. Estos hogares sustitutos transitorios de emergencia serán vigilados por los operadores del programa y por la interventoría del ICBF. Y Cartagena está viviendo una Semana Santa atípica, con playas vacías y el centro histórico desocupado. Este panorama, por supuesto, golpea el turismo, que es uno de los pilares de la economía de esta región. Este es el panorama. Las calles desoladas del centro histórico reflejan el desafío que enfrenta Cartagena, el distrito turístico de Colombia. Propietarios de restaurantes, bares y discotecas cerraron sus establecimientos, quedando en un limbo debido a que sus negocios funcionaban gracias a la llegada de miles de turistas. No podremos pagar nómina, servicios públicos, arriendos, los impuestos causados. Si esto no es posible, estaremos destinados a desaparecer. Según cifras de Corpoturismo, durante la temporada de Semana Santa se esperaba la llegada de 120.000 visitantes, pero la pandemia paralizó esta actividad. El 97% de los hoteles también cerraron sus puertas. Los hoteles han adoptado por enviar a casi 1.600 empleados directos a vacaciones colectivas. Las pérdidas que nos reportan los hoteleros afiliados son de más de 3.000 millones de pesos hasta la fecha. Pero la cadena de quienes viven del turismo es larga. Cocheros, guías turísticos, taxistas, masajistas, carperos, son apenas un puñado de quienes están en sus casas sin poder laborar para llevar el sustento a sus hogares. Ya 20 días que ya cumplimos mañana sin salir a laborar. Es bastante fuerte alimentar a nuestros compañeros de labor y alimentar nuestra familia. Lo más urgente es la comida, porque si no podemos llevar el mínimo a la casa, ¿cómo come nuestra familia? Con el paso de los días crece la incertidumbre para gremios y trabajadores informales que viven del turismo y en este momento desconocen cómo se van a recuperar de esta parálisis y cuándo se va a reactivar la actividad turística. Sin precedentes. Los invitamos también a seguir nuestra cuenta en Twitter. Somos @Noticias Caracol. 7:36 Hacemos una pausa, pero cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, les vamos a contar. En el Reino Unido, voluntarios visitan abuelos vía internet para ayudarlos a combatir la soledad en medio del COVID-19. Cómo los bomberos de Florencia, en Caquetá, se la ingeniaron para apoyar económicamente a sus voluntarios. La buena noticia sobre la producción de 3 prototipos de ventiladores mecánicos realizados por varias universidades en Antioquia. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Volvemos. Policía Nacional, Capitán Naranjo, Policía Nacional. El general Naranjo. En Nueva York, epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, donde se han registrado ya más de 6.300 muertes, un sacerdote colombiano en Long Island trata de permanecer en contacto con sus fieles y se está reinventando. La historia la tiene Celia Mendoza. Aquí en Long Island estamos críticos, pero todo aquí tenemos la feligresía. Muchos están contagiados en sus casas y otros están conectados en los hospitales. Tengo muchos amigos que están conectados. El padre Fernando Echeverry de la iglesia The Holy Name of Mary, el Santo Nombre de María en Stream Valley, Long Island, en Nueva York, habló vía FaceTime con La Voz de América, el mismo método que está usando para dar los santos óleos
y ungir a los enfermos al no permitírsele la entrada al hospital. Doy la bendición así, me ponen a la persona muy cerca y le doy la absolución desde acá, virtualmente, una oración y un poquito de fortaleza para esa situación, pero no podemos hacer más porque es una situación bastante complicada para todos. Mientras las puertas de las iglesias siguen físicamente cerradas, el padre Echeverri ha logrado mantener abierta la comunicación con las familias de las víctimas de coronavirus y aquellos que han perdido la vida durante esta crisis sanitaria. Hice un funeral virtual. Me mandaron los nombres y las fotos de todos los que murieron y pusimos en el altar alrededor de 300 fotos con los nombres y nos conectamos por Facebook y les mencionamos los nombres y tratamos de acercarlos un poquito a esa gracia y a esa bendición de tener una celebración religiosa, unas honras fúnebres, al menos de una manera virtual. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. California es uno de los estados que ya presenta más de 21.000 casos positivos del virus. Las autoridades del condado de Los Ángeles extendieron la medida del confinamiento hasta mediados del mes de mayo. Verónica Villafañe de La Voz de América tiene más detalles. Más de 21.000 personas en California están infectadas con el coronavirus y casi 600 han muerto a causa de COVID-19 y las cifras siguen en aumento. Las medidas de emergencia tomadas han ralentizado el avance del virus, pero funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles, que tiene el 40% de los casos confirmados en el estado, el viernes extendieron la orden de permanencia en casa hasta al menos el 15 de mayo e indicaron que las restricciones podrían permanecer en pie meses más. Los funcionarios de salud no aclararon qué medidas adicionales podrían implementarse, pero advirtieron que es absolutamente necesario que todos deben aumentar significativamente las medidas de distanciamiento social, incluyendo reducir salidas a hacer compras en supermercados. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América para Noticias Caracol. En Francia, entre tanto, el drama por el COVID-19 se está concentrando en los hogares geriátricos. De hecho, en medio de los pasillos vacíos y los cuerpos, los cuidadores y los residentes libran una verdadera batalla contra la muerte. Una tranquilidad aparente es la que se ve a las afueras de este asilo público de ancianos en París, pero la realidad es otra cuando se ingresa a él. ¿Alguien está cuidando de usted ahora? No. El COVID-19 ha dejado a cientos de abuelos en los asilos a la deriva. Así lo narra desde el anonimato uno de los funcionarios que aún trabaja en el lugar. Hemos tenido 30 muertes desde el aislamiento y todavía tenemos al menos 5 o 6 casos más de coronavirus. Como este trabajador, son pocos los cuidadores que quedan aquí. Todos libran una batalla contra la propagación de este virus que se ensaña con los mayores. Hay una flagrante carencia de personal. Algunas veces tienen un solo trabajador de salud para un piso entero. Tenemos que anestesiar pacientes que de seguro morirán porque no los recibirán en el hospital. Una difícil situación que se torna aún más cruel cuando la muerte se queda por varios días en las habitaciones. Los cuerpos se quedan en una bolsa en el piso durante 3 o 4 días. Algunas familias llaman en las mañanas a preguntar por su familiar. Les decimos que está bien y en el transcurso del día mueren. El drama se extiende incluso a aquellos abuelos que, aunque no portan el virus, tampoco tienen los insumos para tratar las enfermedades que padecen. Según fuentes oficiales de sanidad, cerca de 7.400 asilos en el país no han reportado de forma oficial el número de víctimas mortales por el COVID-19, una nación en la que los muertos ya superan los 13.800. Un esquema para abordar otra problemática, la soledad entre los residentes de hogares de ancianos, se ha vuelto viral en medio del aislamiento por el coronavirus. Miles de voluntarios virtuales se han inscrito a la iniciativa que busca adoptar a un adulto mayor. ¿Cómo funciona? Aquí les contamos. La iniciativa se llama Adoptar un Abuelo y aunque antes funcionaba de forma presencial, se relanzó el mes de marzo después del aislamiento obligatorio por el coronavirus que impedía que los residentes de hogares de cuidado recibieran visitas. Hace alrededor de 2 semanas lanzamos la campaña digital y ahora tenemos personas que se registran para adoptar virtualmente a un abuelo en todo el mundo. En el hogar CHD Living no podían creer que más de 62.000 personas se hayan registrado para ser voluntarias
pocos días después del lanzamiento. No hay límites de edad. Nuestro voluntario más joven tiene aproximadamente 1 año y el mayor tiene alrededor de 75 años. Uno de los voluntarios es Freya, de 5 años, quien se ha asociado con Sheila Warfield, de 74 años, residente en Brownscombe House en Surrey, al sur de Londres. ¿Por qué quieres adoptar a un abuelo? Porque están solos y quiero hacerlos sonreír. En el hogar en donde vive, Sheila siente la compañía. Este virus me ha separado de todo porque tengo 2 sobrinitas que viven en Haslemere y solían venir regularmente a verme, pero ahora no pueden venir, así que no veo niños. Los más de 30 residentes de Brownscombe House ahora tienen acceso a un dispositivo del portal Facebook, al igual que las otras 12 residencias que el grupo administra en el sur de Inglaterra. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Florencia, Caquetá, el cuerpo de bomberos recurrió a una iniciativa bastante particular, vender comida a domicilio. Con esto obtienen algunos recursos, se mantienen quienes pertenecen a la institución y además de eso pueden comprar elementos de protección. Son al menos 55 familias las que dependen del trabajo de los miembros del cuerpo de bomberos de Florencia, Caquetá, y que por el aislamiento obligatorio se han visto afectados por la crisis económica que afronta la institución. Por esta razón, los socorristas unieron esfuerzos para elaborar alimentos y productos que venden a domicilio. Se da la oportunidad de hacer una nueva empresa que es la venta de yogures, la venta de kumis, arepas precocidas y panales de huevos. Con el dinero recolectado también quieren abastecerse de elementos de bioseguridad. Esta iniciativa permite a los bomberos obtener recursos para sostener a sus familias y los domicilios son gratis para beneficiar a las comunidades que permanecen aisladas en prevención al COVID-19. En las casas permanecen cientos de familias cumpliendo el aislamiento preventivo y en solidaridad con los bomberos y sus familias adquieren los productos. Agradezco el emprendimiento que está realizando el Cuerpo Bombero Voluntario con la venta de estos huevos, arepas y demás productos necesarios para toda canasta familiar, para todo hogar caqueteño. Florencia les agradece mucho la iniciativa. Invito como a todos los florencianos a que se vinculen en esta bonita labor y que apoyemos, que nos solidaricemos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Florencia. Pese a que han cambiado sus labores, siempre han estado atentos y prestos para atender cualquier emergencia. Y en pocos días comenzaría la producción de 3 prototipos de ventiladores mecánicos creados por varias universidades en Antioquia en compañía de Ruta N. Los equipos están a la espera de la aprobación por parte del INVIMA para iniciar su fabricación masiva. Como un alivio para los centros hospitalarios, llega la noticia de que los 3 ventiladores mecánicos realizados en Medellín por varias universidades y la empresa de innovación Ruta N pasaron las pruebas implementadas en seres vivos. Ha logrado hoy con éxito que los 3 prototipos, el de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Antioquia e Industria Médica de San Pedro, pasen exitosamente la prueba en los estudios preclínicos. Los resultados de estos estudios serán enviados al INVIMA el día domingo. Solo falta la aprobación del INVIMA para realizar una última prueba en seres humanos e inmediatamente comenzar su fabricación. Esperamos entonces obtener el registro INVIMA esta semana y desde el lunes en 8 iniciar producción. Con la fabricación masiva de estos ventiladores se espera ayudar a otros hospitales del país. Podríamos eventualmente incluso ayudar a otros países que no tienen el suficiente número de ventiladores que hoy se necesitan. Estas iniciativas tecnológicas que salen de la ciencia de Medellín ayudarán en la lucha contra el COVID-19. 7:55, hacemos de nuevo una pausa y al regresar espere entrevista con el empresario Juan. De obra para producir kits de prevención que incluyen un tapabocas, una toalla y un jabón. Gracias a la corporación y a la campaña de tapabocas he sostenido a mi familia en esta cuarentena. Realmente ha sido maravilloso porque nuestras comunidades no se han visto desamparadas y han seguido generando ese ingreso digno para ellos y para sus familias. A la sala de su casa, Giovanni Piñeros tuvo que trasladar su negocio de accesorios para celulares. Estamos utilizando Facebook, WhatsApp, Instagram y vía telefónica. Estamos tomando los pedidos de muchos clientes. Además, implementó la opción de envío con la ayuda de mensajeros. Sin salir de casa, tratando de utilizar todas las herramientas tecnológicas, las herramientas de plataforma bancaria,
para poder generar ingresos. Colombianos que se están reinventando desde sus casas, mientras esperan que la compleja situación que ha traído el COVID-19 termine pronto. Y el empresario Juan Raúl Vélez, fundador de Cueros Vélez y quien emplea a más de 4.000 personas en el país, va a hablarnos en segundos de los retos que está enfrentando la industria y también está advirtiendo que los bancos están subiendo los intereses. Nos acompaña Juan Raúl Vélez, fundador de Cueros Vélez y el empresario del cuero más grande de Colombia, para hablar del impacto que está causando en la industria el coronavirus. Señor Vélez, gracias por acompañarnos. Hola Juan, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Señor Vélez, ¿qué está pasando al interior de la industria del cuero en Colombia en este momento? A ver, lo que está pasando es grave porque es una empresa, es una industria demasiado intensa en mano de obra, con una problemática porque hay demasiado microempresario, es gente que vive de venderle a otros comercializadores que al estar las tiendas cerradas pues están sin trabajo y son gente relativamente informal que yo creo que está afectando toda la cadena. El tema nuestro, pues tenemos las plantas completamente cerradas ya que las tiendas están cerradas, así que la problemática es inmensa. Usted tiene, señor Vélez, más de 300 tiendas, fábricas, una curtiembre y una operación en más de 6 países. ¿Qué pasa hoy al interior de Cueros Vélez? ¿Cómo están trabajando y cómo está proyectando su negocio? Bueno, la gente que está trabajando es teletrabajo, que es la parte directiva, que es un grupo muy bueno, que estamos haciendo todo lo posible por sacar esto adelante. Estamos cuidando mucho la caja, pero si esto se alarga demasiado va a ser muy difícil. Aquí es donde necesitamos el apoyo del gobierno, de los bancos, porque hay algunos bancos que no han sido muy amplios con las empresas, sino que al contrario están subiendo intereses en este momento. Entonces yo creo que eso es gravísimo para todas las empresas, porque si no hay empresas no hay empleo, si no hay empleo no hay comida, si no hay comida ¿qué hay? Muerte. Así que yo creo que el gobierno, esta cuarentena que fue bien puesta, me parece que han manejado la pandemia muy bien, pero no le podemos dar más largas allá después del 27 de abril, porque se nos va a morir todo, y ya después es imposible recuperar. Así que si se hace de una manera inteligente después del 27, con controles, abriendo centros comerciales, cuidando que no entre mucha gente a cada tienda, controlando el ingreso de las tiendas, lo que hacen los supermercados ahora, yo creo que esto se puede manejar inteligentemente sin que se mueran las empresas, que al fin y al cabo son el motor de la economía del país. Usted emplea a 4.000 personas. ¿Cuánto vale esa nómina y qué está haciendo? Porque entiendo la situación de los bancos que están, digamos, un poco esquivos, pero ¿usted qué está haciendo para pagar y mantener esos empleos? Bueno, afortunadamente teníamos caja cuando empezó el problema. Nosotros fuimos los primeros en cerrar tiendas, cuidando a la gente, pero la nómina en este momento está por el orden de 7.000, 8.000 millones de pesos mensuales, que estamos cubriéndola, pero si se nos alarga mucho, vuelvo y te repito, y si no tenemos la ayuda de los bancos, no va a haber empresas. Y yo sé que los bancos al final también viven desde las empresas. Entonces yo creo que sí, el momento en que estamos, tiene que ser que nos ayudemos entre todos, del gobierno en la parte fiscal, en la parte tributaria, en la parte de empleos, como ayuda al empresario a pagar los empleos. Yo creo que este es un problema de todos y entre todos lo tenemos que resolver. Y usted está en Medellín, donde está la industria al final de este país. Supongo que ha conversado todos estos temas con otros empresarios y al final todos van por la misma línea, ¿verdad? Mejores créditos, más baratos y un tema fiscal momentáneo, aunque sea un poco más laxo, ¿verdad? Claro, necesitamos alivios fiscales y alivios de bancos, pero veo que mucha gente se está quejando, colegas míos, que cuando han ido a bancos a prestar plata ahora para cubrir nóminas, se llevan la sorpresa de que los bancos están subiendo los intereses. Yo no veo por qué. Si hay mucha liquidez en el mercado, yo creo que el momento es de jugar inteligentemente, es apoyándonos los unos a los otros para que podamos salir adelante de esta situación.
Señor Vélez, usted empezó vendiendo cuchillas de afeitar con un maletín al hombro y en bus en Medellín y creó su negocio de cero. ¿Es este el momento más difícil o retador como empresario? Sí, yo creo que es el más difícil y no creo que solamente a mí, yo creo que a toda la gente, a todos los empresarios ahora, aún los que estén en tercera o cuarta generación, nunca nos había tocado algo así. Bueno, es una prueba muy dura, pero yo creo que los que la vamos a superar vamos a ser mucho más fuertes al final. Juan Raúl Vélez, fundador de Cueros Vélez, gracias por su tiempo y espero verlo pronto en otras circunstancias. Ojalá en mejores circunstancias, Juan. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Militar hace aproximadamente 10 días. La persona mencionada murió hacia las 7 de la noche aquí en Bogotá. La Federación Médica Colombiana también había confirmado la muerte de este médico y sobre el transcurso de la noche también lo hará el Ministerio de Salud. La confirmación nuevamente de esta persona, este nuevo héroe que cae por el COVID-19. Noticia muy triste con la que cerramos nuestra emisión. Los esperamos mañana a las 12:30.